Bien, este capítulo que leímos lo dice Jonás mientras estaba en el vientre del pez. Pero ya para el versículo 10 dice que una vez que él reflexionó e hizo esto, dice el 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, les decía, allí Jonás hace un alto y se da cuenta, como dice el versículo 8, que estaba siguiendo en su vida vanidades ilusorias. En este aspecto, si nosotros recordamos, Dios envió a Jonás para que predicara en Nínive. ¿Saben? Nínive estaba a 500 millas de Palestina. ¿Y qué hace Jonás? Va y busca embarcarse en una nave, ¿no? Y esta nave levanta las velas, hace viento en popa, ¿no? Y se dirige a un lugar conocido como Tarsis, que probablemente es la costa de España. Entonces, eso está a 2000 millas. Dios lo había enviado a 500 millas y el hombre tosudo, desobediente, dice: no, yo me voy a alejar tanto como pueda, y entonces me voy a 2000 millas de aquí. Sucedió lo que tenía que suceder. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios? Y que dice la Escritura, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero nosotros ilusoriamente, tal como Jonás, pensamos que tenemos un mejor plan y un mejor proyecto para nuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros vamos diciendo, sabes, yo por ahora no me consagraré al Señor, tengo que levantar una familia, tengo que buscar un trabajo que me garantice, tengo que hacer un recurso, tengo que vivir en la zona que queremos vivir, tengo que traer el coche que quiero traer, sea del año o sea un modelo reciente, y final y sencillamente cuando yo cumpla con esos planes y esos propósitos, entonces me consagraré al Señor. ¿Y cuántas veces vemos pasar los años? Y nosotros estuvimos siguiendo durante el periodo de la juventud y nuestra vida de mayores vanidades ilusorias. Por eso dijo el gran predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y no es cierto que el mundo es como una fábrica de ilusiones, es una fábrica de vanidades. Usa este perfume y cuando las mujeres lo huelan, las enloquecerás. Si tú llevas este coche, vas a hacer voltear las miradas hacia ti. Si tú usas esta moda, ¿no? Estarás in, no estarás out. Entonces, en ese aspecto, el mundo es una fábrica de vanidades ilusorias. Pero nosotros vamos viendo esto, ¿no? Somos modernos Jonás. Y lo primero que quiero decirles es que es una ilusión. Una ilusión es una percepción errada de la realidad. Esa es una ilusión, percepción errada de la realidad. Ahora, perseguimos muchas cosas que creemos que nos van a dar la paz. Pero al final, como esto no obra en el sentido espiritual, nos damos cuenta que una vez conseguido no nos trajo una paz y una felicidad duradera las cosas que perseguimos. Pero hermano, hay ilusiones mortales. Porque si tú estás, por ejemplo, perdido en el desierto y tienes la ilusión, el espejismo de un oasis en el desierto y caminas para encontrar agua allí y pierdes tiempo y pierdes energía, ¿no? Y estás calcinado por el sol, probablemente siguiendo esa ilusión mueras. Pero para nosotros los cristianos, las ilusiones más peligrosas son las ilusiones espirituales. Cuando tú piensas que cuando eso se arregle vas a tener paz, ¿no? ¿Y cuántas veces vas viendo? Porque dicen que luego el pasto se vuelve más verde del otro lado de la valla, ¿no? ¿Y cuántas veces vas viendo personas, ¿no? Y que tú dices, bueno, es que si mi mujer fuera como ella, yo estaría mejor. O si mi esposo fuera como él, yo estaría mejor. O si nosotros viviéramos en esa zona de la ciudad, yo me sentiría mejor, ¿no? O si pudiera adquirir ese lujo que yo quiero para mi vida,
quizá yo sería un mejor hombre o quizá yo sería una mejor mujer. Entonces, en ese sentido te digo, las vanidades que tienen que ver con las cuestiones espirituales llevan el riesgo de matar nuestra vida espiritual y de ver morir delante del Señor nuestra comunión con Él. Entonces, en ese aspecto, así como Jonás, tú y yo podemos sentirnos atrapados dentro de ese gran pez que significa el mundo. Ahora, miren, yo veo que por la misericordia de Dios nosotros vivimos en la verdad, porque dice la Escritura, tu palabra es verdad. O como dijo el Señor Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por esa misericordia nosotros vivimos en la verdad. Pero también es cierto que viviendo en esta carne, vivimos en este mundo que viene a nosotros con sus vanidades ilusorias. Es decir, en este año que estamos iniciando, ¿no? Acaba de terminar el primer mes del año, y cuando nos felicitamos, decimos que tus planes y tus propósitos se vuelvan una realidad en la vida. En ese aspecto, nosotros cuántas veces vivimos en la verdad, pero caminamos, queridos hermanos, como si estas verdades no tuvieran una aplicación práctica en el mundo real. Es decir, tú vas a escuchar mi mensaje hoy, ¿no? Un mensaje que ha sido preparado en la palabra, pero es probable, y los estudios lo dicen, que para la tarde recuerdes un cuarto de este mensaje, y para mañana un octavo, y para pasado mañana, el miércoles, se te olvide lo que escuchaste. Entonces, en ese sentido, es como si escuchamos, nos emocionamos, decimos yo así tengo que vivir, pero para mañana, iniciando la semana, toda la eficacia de la palabra desaparece. Entonces nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a vivir en la palabra como cuando el maná caía como el rocío de la noche sobre la capa de la superficie de la tierra, para que todo el pueblo judío, más de 2 millones de gentes, fueran alimentados. Entonces, si recuerdan, la palabra decía que el maná se tenía que recoger el domingo para el domingo, el lunes para el lunes, el martes para el martes, el miércoles para el miércoles, el jueves para el jueves, el viernes 2 días, porque descansaban el sábado, que fue el día que ordenó, que el Señor descansó de su obra y que ordenó descanso para nosotros. Sin ser sabatistas, los judíos guardaban eso, ¿no? Entonces, así debe de ser la palabra. Tú no puedes vivir de las victorias pasadas. Si tú quieres en realidad retroalimentar la palabra que vas a escuchar ahora, es necesario que el día de mañana medites en su palabra, medites en lo escuchado, medites en cómo mejorar el camino, en cómo tener una más alta edificación delante del Señor, y de esta manera poder ir dirigiendo cada día con la ayuda de la palabra. Pero si para mañana no lees ni para pasado, son días perdidos. Son días perdidos, eso no se puede recuperar. Entonces nosotros estamos llamados, les digo, a tener una aplicación práctica del escuchado para ir edificando nuestra vida con base al Espíritu Santo de Dios y su dirección, pero con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, entrando en materia, yo veo que hay 4 razones principales que nos hacen seguir vanidades ilusorias y nos hacen abandonar, por tanto, su misericordia. Entonces, en este sentido, cuando tú estás viviendo con inquietud, cuando tú estás viviendo, si eres como yo, en ese sentido, estás viviendo de manera tal que no alcanzas nunca a cumplir con los estándares divinos, entonces tienes que investigar cuál es la razón de ese disconfort, de esa falta de conformidad a lo que es el propósito y el plan de Dios para tu vida. Y yo estudiando eso, hallé 4 razones principales por las cuales nosotros somos seguidores profesionales de vanidades ilusorias. La primera razón es la separación de Dios.
La primera causa de problemas es nuestra separación de Dios. La segunda es la ausencia o la distorsión del camino de Dios, así como Jonás, ¿no? Que dijo, bueno, él me mandó en ese sentido a Nínive, pero yo voy hacia Tarsis, ¿no? Entonces, la ausencia o distorsión del camino de Dios. Tercero, la orientación de la vida de cada persona. Cada persona tiene una orientación, sea independientemente de esa orientación que dicen, yo quiero ser exitoso en mi carrera, ¿no? Yo quiero ser conocido por mucha gente, yo quiero tener dinero. Todos tenemos orientaciones en la vida, ¿no? Pocos oímos decir, yo quiero ser un buen siervo de Dios, independientemente de que no tenga dinero, independientemente de que nadie me conozca, yo quiero servir al Señor. Bueno, la separación de Dios, la ausencia o distorsión del camino de Dios, la orientación de la vida de cada persona y, por otro lado, el cuarto gran problema que tenemos como cristianos son expectativas irreales de nuestra vida. Expectativas irreales. Pero empecemos con el punto número 1, la separación de Dios. Ahora, ¿cuándo comenzó en el hombre la separación de Dios? Bueno, ¿se acuerdan de aquel momento en el jardín del Edén? Apenas estaba viviéndose la aurora de la vida prolífica que Dios había creado en el jardín del Edén, pero llegó un momento en que la serpiente llegó con esa tentación, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿no? Y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿no?, que no comáis de ese árbol, y ahí le empieza a agregar, ¿no? Dice, no, nos ha dicho que ni aún lo toquemos. Dios no les había dicho así. Pero cuando ellos prueban del fruto prohibido, prueba a la mujer, después le convida al hombre, ¿no? Pero como él, Adán, era la cabeza federal, la culpa de la caída del hombre en el pecado le corresponde a Adán, no a la mujer. Pero en este sentido, cuando ellos prueban de eso, buscaron satisfacerse de otra fuente distinta a Dios, ¿no? Allí empezó nuestro problema, porque dice la Escritura que cuando ellos probaron, la primera cosa que surgió fue el miedo. Ellos tuvieron miedo y se ocultaron de la presencia de Dios, y eso a través de todas las edades nos ha traído lo que se conoce como la inseguridad. Nosotros teníamos plena aceptación a los ojos de Dios, pero cuando vino la caída, entonces nosotros empezamos a tener una necesidad de ser aceptados, empezamos a tener una necesidad de ser amados, porque empezamos a buscar como raza caída la satisfacción en puntos distintos a la satisfacción que puede dar Dios para todo el mundo. Allí empezó el problema. Con la entrada del pecado entraron las insatisfacciones, porque los hombres empezaron a buscar cosas que se convierten en ídolos en su vida. Entonces muchas veces un ídolo es todo aquello que te distrae y que en un momento dado puede ocupar un lugar que solo Dios debe de ocupar en tu corazón. Ya sea que tú quieras tener cierto estatus social, ya sea que tú quieras tener cierto estatus económico, ya sea que tú quieras ser famoso o que estés buscando placer en fuentes que no son aprobadas por Dios, pero tú estás buscando y yo estoy buscando satisfactores en otros lugares que están lejos de la voluntad divina. Entonces, en ese sentido, les decía que cuando Adán y Eva cayeron, experimentaron dolor y vergüenza, y eso era algo que desconocían. Ahí empezaron, como les vengo diciendo, sus inseguridades, sus insatisfacciones, y sus corazones dejaron de estar completamente satisfechos en Dios. Así lo dijo San Agustín: hay un lugar en el corazón del hombre que solo puede ser ocupado por Dios. Si tú le metes allí un ejercicio sexual desenfrenado, no te va a dar satisfacción. Si tú le metes allí en lugar de a Dios la búsqueda de las riquezas, no te va a dar satisfacción.
Entonces, en el corazón del hombre, dice la Escritura que Dios nos creó con eternidad en nuestro corazón. Por eso también dijo Salomón, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso también dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y por eso también dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo podrá entender? Entonces, cuando tú empiezas a llenar de cosas que no son Dios tu corazón, estás haciendo competir en el santuario divino a Dios con las cosas y los deseos que tú tienes en tu corazón. Entonces, en ese aspecto, muchos de los problemas son en nuestra vida. Muchos de nuestros problemas son el resultado de un corazón insatisfecho que está tratando de encontrar satisfacción en este mundo y no en Dios. Y querido hermano, quiero decírtelo con toda seriedad, si tu gran proyecto de vida, si tu gran estilo de vida, si tu gran forma de ejercer la vida está en este mundo, ahora sí, como dice la Escritura, eres el más digno de conmiseración. Estás perdido. Porque si en este mundo caído tú piensas encontrar la gran satisfacción, ¿qué deseos vas a tener de verle cara a cara a un día? ¿Qué deseos van a tener de eternidad? ¿No? Por eso Dios nos da satisfacción en este mundo caído a sus hijos en el aspecto de todo lo material, de toda la salud, ¿no? De todo el éxito. No lo da, porque no es su plan. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, y cuando sea nuestra plena realización, cuando seamos completos, cuando tengamos la estatura del varón perfecto, es porque ya estamos en la presencia de Él. Aquí no lo vamos a conseguir, queridos hermanos. Aquí no lo vamos a lograr, queridos hermanos. Entonces les decía, Dios ha prometido ser la fuente de nuestra satisfacción. Miren, yo analizándolo, me doy cuenta que la insatisfacción del hombre dio origen a las grandes industrias mundiales. El hombre se siente solo y sin propósito y dice, viaja por el mundo. Vas a encontrar sentido en eso, ¿no? El hombre sexualmente se siente insatisfecho, acude a la pornografía, una industria supermillonaria, ¿no? Siente que el tiempo está pasando y que de gris viste la alta moda. ¿Quieres hacerte sentir? Estrena coche cada año. Son las grandes industrias que nos mueven, queridos hermanos, porque esos de las grandes industrias saben mejor que nosotros que el hombre siempre y la mujer está insatisfecho en sus corazones. Entonces son los grandes proveedores de satisfactores, pero pasajeros. Pasajeros. No dan satisfacción eterna, porque el único que da satisfacción eterna es Dios. Entonces, en este aspecto, ¿no? Dios un día declaró a su pueblo, Jeremías 2:13, dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Y cuántas cosas que tú logras y consigues, ¿no? Cuando te haces profesional? Esto va a llenar mi cisterna. Pero te metes al mundo laboral y dices, es una grilla en el trabajo. Qué difícil de conservar el puesto. Me he peleado con varios. Oye, pero si la profesión te iba a hacer feliz, son las modernas cisternas rotas. Las consigues, te dan un gusto. Es hermosa la graduación, como es hermoso el día de la boda, pero cuando se empieza a desarrollar el matrimonio dices, como dijera un antiguo poeta, ¿no? Vivir con los hermanos en la tierra, no, vivir con los hermanos en el cielo, eso será gracia y gloria. Vivir con los hermanos en la tierra, esa es otra historia, como la nana Goya, ¿no? Esa es otra historia. Entonces, en este aspecto, queridos hermanos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros creemos que buscamos cisternas que nos pueden dar agua refrescante y nos damos cuenta que la salud se va? Nos damos cuenta que nos pueden despedir del trabajo,
que vienen las malas rachas económicas, que el matrimonio no siempre funciona como uno cree que debería de funcionar. Y si nosotros solo confiamos en eso para nuestra felicidad y no única y exclusivamente en Dios, vas a estar de desencanto en desencanto todos los días de tu peregrinaje. Esos son cavar cisternas rotas. No retienen el agua de la bendición que fluye del Espíritu Santo. Entonces, en ese aspecto, la primera cosa, queridos hermanos, que nos representa problemas en nuestra manera de vivir, que representa las vanidades ilusorias que nosotros perseguimos, es nuestra separación de Dios, nuestra falta de dependencia de Dios, nuestras vidas que no son cristocéntricas. Entonces, todo lo que busques fuera de Dios no te va a dar una satisfacción duradera. Y pueden ser cosas legítimas. Yo no digo que esté mal cambiar de coche, yo no digo que esté mal querer tener una mejor casa y una mejor habitación, yo no digo que esté mal que te quieras vestir a la moda, quieras estar bien, no digo que esté mal. Lo que digo es que cuando se vuelve un competidor en el santuario divino, empiezan los problemas para nosotros, porque eso no te va a traer satisfacción. ¿Y cuántas veces vemos hermanos que están viviendo espiritualmente, que están siguiendo al Señor, que están en ese sentido como que logrando entrar en la confianza divina y están alcanzando cosas y aspirando a mejores cosas en el Señor? Y cuando nosotros los vemos podemos decir, el que yo soy saluda tristemente al que yo quisiera ser. Entonces, en ese aspecto, queridos hermanos, lo primero es la separación que tenemos de Dios. Todo aquello que se mete en medio de Dios y nosotros y que impide vivir vidas de completa satisfacción. Y miren lo que dice la Escritura: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿No? ¿Y qué nos dice Dios? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, ¿no? Y luego cuando no se nos da el negocio, cuando no alcanzamos el puesto, cuando no se nos reconoce lo que hacemos, estamos insatisfechos. Pero Dios dice, si yo te doy un sustento y un abrigo, donde sea y de la forma que sea, debes de estar gozoso, debes de sentirte completo. Entonces, primero, nuestra separación de Dios, pero en segundo lugar, la ausencia o distorsión del conocimiento de Dios. Ausencia o distorsión del conocimiento de Dios. Un día, ese gran teólogo ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul, va a una entrevista, ¿no? Y el entrevistador lo lleva en medio de la entrevista y la primera pregunta, o una de las preguntas principales que le hace, dice Pastor Sproul, ¿cuál es el problema principal del no creyente? Le dice Sproul, el problema principal del no creyente es que no conoce a Dios. Y acto seguido, el entrevistador, muy listo en la entrevista, le dice, ok, Pastor Sproul, ¿cuál es entonces el principal problema del creyente? Y le dice Sproul, que no conoce a Dios. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en cuanto a que no conocemos a Dios, nosotros como cristianos, yo veo dos vertientes. Primero, trivializar su carácter y entonces sufrir las consecuencias. Porque ¿cuántos hermanos dicen Dios es amor? ¿No? Sí, Dios es amor, hermano. Pero cuando yo veo su santidad y veo a un profeta como Isaías que lo está viendo y que dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Y él dice que ve una multitud de ángeles, ¿no?, en la creación y que están cantando santo, santo, santo. ¿Ven? O sea, por un lado Dios es amor, pero en cuanto a su santidad dice, es santo, santo, santo. Entonces, el primer problema es trivializar su carácter y sufrir las consecuencias. Cuando decimos, hice esto, pero yo sé que Dios me va a perdonar. Un hermano
pastor argentino, Mario Multi, decía y contaba la historia que un día un amigo, un hermano del campo, un hombre muy espiritual, se acercó a él y le dije: Mario, he estado sufriendo porque soñé que tú eras un mayordomo viejo. Y decía don Mario: ¿qué quiere decirme? Bueno, un mayordomo viejo es aquel cristiano que ha vivido años cerquita del Señor, ¿no? Y que coquetea un poco con el pecado, por momentos se aleja y vive en santidad y está caminando en esa raya de entre lo prohibido y lo que es permitido por Dios, porque sabe que el Señor lo va a perdonar en su vida y con su falta de pureza. Eso es el mayordomo viejo. Hermanos míos que nunca cayeron en un pecado profundo, pero que sin embargo viven una vida con falta de pureza. Y decía don Mario, llorando, decía: que nunca sea yo el mayordomo viejo del Señor. Que cuando haga yo algo, sé que mi Señor va a estar enojado conmigo, me voy a retirar tantito de la iglesia, voy a dejar de orar, hasta que se le pase el enojo a mi Señor y me le vuelvo a acercar. Un mayordomo viejo. ¿Cuántos de nosotros no somos los mayordomos viejos del Señor? Que ya sabemos las argucias, ¿no? Y ya sabemos las motivaciones a través de las cuales Dios está obligado a perdonarme, porque Dios es amor. Y entonces cuando yo caiga, se me va a hacer fácil, simple y sencillamente, ponerme de rodillas, pedir perdón, sin alejarme completamente de ese pecado que está molestando la comunión con Dios. Mayordomos viejos. Trivializar el carácter de Dios, tenerlo en poco, no considerar, decir: bueno, otros tienen peores pecados que yo y Dios lo perdona. ¿Qué importa este pecado? Uno de los grandes problemas entonces es trivializar su carácter y sufrir las consecuencias. Pero otros, si tú eres un poco como yo, viven llenos de temor porque ven a Dios como un juez inflexible que está esperando la primera caída para desatar sus juicios sobre nosotros. Y entonces no vivimos vidas de completo gozo porque tenemos miedo hasta de hablar o de acercarnos o de hacer, conociendo que si algún defecto tenemos o si alguna caída, Dios entonces no me va a perdonar como juez. Pero olvidamos que tenemos un Padre y que si alguno hubiera pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, tampoco vivamos así, como si Dios está allí con la espada puesta para que lo primero mal que hagamos, manda a cortarnos sobre la faz de la tierra. Tenemos que tener en ese sentido un conocimiento de Dios que nos permita saber que Él es un juez justo, pero si verdaderamente nosotros caímos, nos arrepentimos, nos alejamos de ese pecado. No vamos a estar jugando con el asunto. Entonces las dos vertientes es banalizar, trivializar a Dios, y el otro considerarlo un juez que nos impide el movimiento, que nos impide el sano disfrute de la vida, que nos impide andar siempre contentos y traemos cara como de hermano que es justificado pues por sus obras, legalistas. No, hermanos, pensemos en ese Dios. Dios es amor, pero es santo, santo, santo. Entonces, en ese sentido, fíjense que cuando nosotros platicamos como pastores acerca de la consejería y platicamos los casos que se nos presentan, muchas veces nos damos cuenta que más que una consejería, nuestros hermanos necesitan ser discipulados para que conozcan mejor a Dios. ¿Sí? Y esto, desgraciadamente, va en aumento porque las iglesias hemos fallado en formar discípulos. La Gran Comisión dice, o no dice, ir por todo el mundo y hacer convertidos. No, la Gran Comisión dice, ir por todo el mundo, Mateo 28, y hacer discípulos. Entonces hay un desconocimiento tal en la iglesia
de lo que es Dios, que casi causa, como el COVID, alcanza proporciones epidémicas. El pueblo de Dios ha dejado de conocer de ese Dios, ha dejado de conocer las grandes doctrinas, ha dejado de conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces miren el cuadro. Primera cosa, la separación de Dios. Segunda cosa, ausencia o distorsión del camino de Dios. Pero tercera cosa, la orientación de la vida. La orientación de la vida. Miren, cuando Dios vino y nos buscó, nos dio lo que se conoce como el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Que dice el Nuevo Testamento: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando conocemos al Señor por un tiempo, puede prolongarse 1 año, 2 años o 3 años de nuestros inicios con el Señor, que vivimos en esa novedad de vida, pero luego nos acostumbramos a esa familiaridad y apenas estamos viviendo nuestra vida cristiana con pan y agua. Es decir, bueno, ok, yo me reúno los domingos, ahí agarro fuerza y energía, no sé nada del Señor entre semana, no doy testimonio, no le platico a la gente de Cristo, pero alcanzo a duras penas el otro domingo y vuelvo a cargar las pilas. Vivimos en una dieta de pan y de agua, cuando la vida del Señor es abundante. Y entonces en ese aspecto, en el nuevo nacimiento, Él nos da una nueva vida, nos da con ello la vida eterna, y a partir de allí nuestra vida debe de adquirir, queridos hermanos, una orientación vertical, ¿no? Es decir, puestos los ojos en Jesús, vertical, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué nos aconseja esto la Escritura? Porque si yo veo a mi pastor, a mi candidato a pastor, querido hermano, probablemente en algún momento algo te va a desilusionar. El mundo cristiano ha agarrado la extraña idea de que si tienen un buen pastor, la vida en la iglesia va a ser muy buena y satisfactoria. Y que si tienen un mal pastor, entonces ya todo se descompuso. Por eso la Escritura nos aconseja: no los vean a ellos. Son hombres como ustedes, tienen sus propias luchas, ¿no? Pero están tratando de agradar al Señor. Pero si tú pones los ojos en Él, tu mirada no se va a levantar, estás mirando horizontalmente. Y si tú pones tu mirada sobre los hermanos, en cómo se comportan contigo, no vas a durar mucho aquí, querido hermano. No vas a durar mucho aquí. Pero si tú pones los ojos en el Señor, pase lo que pase, a no ser que haya doctrina espuria, lo cual te tendrías que ir de este lugar a buscar sana doctrina, ¿no? O se estén predicando cuestiones blasfemas, tendrías que irte de aquí. Pero si no es eso, querido hermano, pon los ojos en Jesús. Entonces, en este sentido, ¿verdad? En lo que es la orientación de la vida, nos dice Colosenses 3, 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Más claro, queridos hermanos? ¿Más claro, queridos hermanos? Entonces no podemos tener una orientación vertical. ¿Cuántas veces nos suceden cosas en la vida? No, pues es que Dios me ha dejado de amar, ¿no? Pero este mundo no está diseñado a partir de la caída para darte completa satisfacción. Pero si tú estás mirando tu situación, si estás mirando tu salud, si estás mirando tu relación matrimonial, si estás mirando cómo te tratan los hijos, si estás mirando cómo te trata la gente, si estás mirando cómo te trata la iglesia, querido hermano, estás teniendo una relación horizontal con Cristo. Entonces no estás poniendo los ojos en Él. Cualquier cosa te puede llevar, cualquier disgusto, cualquier mal saludo, ¿no? Porque dices, no, pues yo veo que el pastor es un cariño, y la última vez que me saludó así, apenas me agarró las uñas. Yo me voy a ir a buscar a otra iglesia donde de veras me aman, ¿no? Queridos hermanos, muchas veces hablamos de lo que nos falta a manera de que no, es que los hermanos no me saludan.
Querido hermano, ¿por qué no vas y saludas tú? ¿O cuál es la obligación? ¿No? Es que allí como que falta trabajo, ¿no? Hermano, propone un ministerio, pónganse a trabajar. Entonces, ¿cuántas veces les digo yo, verdad? La orientación de la vida hace que tengamos vidas que se están viviendo horizontalmente. Ok, me subieron el sueldo, Dios me está bendiciendo, estoy a gusto con Él, ¿no? Encontré un mejor, Dios me está bendiciendo. Tengo salud, Dios me está... Es cierto, Dios te está bendiciendo. Pero ¿qué si Dios ve que allí no es un trabajo para ti y provoca una situación, Dios, en la cual permite que seas despedido para que busques un trabajo que sea más adecuado para ti? ¿Y cuántas veces decimos, no, es que Dios me está dejando, me está cobrando el precio de aquello que yo cometí? Querido hermano, dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni la salud, ni la enfermedad nos puede separar del amor de Cristo. Si hemos cometido pecado y tú lo declaraste y tú lo confesaste, dice que Dios arrojó a lo más profundo de la mar nuestros pecados. Y allá en Asia me parece que lo más profundo de la mar tiene como 22 kilómetros. Pero luego Dios nos perdona y nosotros compramos un anzuelo y un cordel muy largo para rescatarlo con la mente. ¿No? Querido hermano, Dios no te está castigando, ¿no? Porque dice la Escritura que todas las cosas ayudan al bien a aquellos a los que a Dios aman. ¿Qué bien me va a hacer esta enfermedad? ¿Vas a estar acostado? Ahora sí vas a ver vertical y vas a estarle orando a Dios constantemente para que te sane, o en la desesperación para que te lleve a su presencia. ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que en las peores épocas de nuestra vida, en el sentido humano, es cuando estamos más cerca de Dios? ¿Saben cuándo yo me alejo? Cuando todo marcha bien. Cuando no has venido al templo, ando muy ocupado, yo no puedo ir a la iglesia. Dame chance de esto, ¿no? ¿Y cuántas veces veo cómo se eleva mi vida de oración? Porque Dios me está poniendo a prueba. Dios gusta de poner a prueba a sus hijos. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué me mete en tribulación? Pues ve que ando muy suelto de su mano, querido. ¿Por qué me quitó eso? ¿Por qué vienen los problemas? En ese sentido, ¿verdad? La orientación de la vida de cada persona. Miren, ¿cuántas veces vemos que estamos viviendo la vida, estamos teniendo búsquedas, ¿no? Llega Cristo a nuestra vida, nos rescata, y una vez que nos rescata, seguimos viviendo la vida como la veníamos viviendo antes de Cristo, ¿no? En este sentido, el estilo de vida de los cristianos no difiere mucho del estilo de vida de los incrédulos. No difiere mucho. Nos divertimos en los mismos lugares, ocupamos las mismas modas, buscamos los mismos viajes, buscamos tener los mismos coches o a veces superarlos, ¿no? No difiere nuestro estilo de vida. Cuando nuestra vida debía de ser tan aguda en ese sentido, que vivir verdaderamente dentro de la novedad de vida que Cristo nos ha dado debería de ser un plan y un proyecto permanente de vida. Debemos diferenciarnos, porque dijo el Señor: sed santos como yo soy santo. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, les digo, llevamos una carrera de vida, llega Cristo y seguimos con nuestra carrera de vida. No acomodamos las prioridades. Tenemos estilos de vida, pues, que marcan nuestro fracaso. La vida eterna, queridos hermanos, que nosotros vivimos, no debe de ser vivida con valores temporales. O sea, si tú estás diciendo, me está yendo bien, estoy ganando, estoy en el ojo y en la pupila de Dios, ¿no? Dios tiene a su consentido en mí, ¿no? Queridos hermanos, no podemos vivir la vida cristiana con valores temporales. Y si me está yendo bien económicamente, y si me está yendo bien en cuanto a que la gente me conozca, ¿no? Y si me está yendo bien en el sentido de que tengo una mejor casa, un mejor coche, esas son cosas temporales, queridos hermanos. No podemos vivir la vida como cristianos con
teniendo una alta satisfacción en las cosas temporales, ¿no? ¿Se acuerdan Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sentido vertical, y todas estas cosas, sentido horizontal, serán agregadas. Pero ¿cuántas veces vivimos la vida años tras años y pasó el 2000, y pasó el 2001, y pasó el 2010 y el 2022? Y seguimos buscando lo horizontal, las cosas añadidas. Esa no es la bendición de Dios en cuanto a que sea el más alto llamamiento de Dios, darnos cosas añadidas. No, lo que Dios está diciendo es, busca primeramente el reino de Dios. Yo te añado lo demás. Yo te añado lo demás. Pero les digo, pasamos la vida buscando añadiduras en lugar del reino de Dios. A eso me refiero pues con lo que es la orientación de la vida. Si tu vida está orientada en lo material, vas a fracasar. Si tu vida está orientada hacia la fama o el prestigio, vas a fracasar. Si tu vida está orientada hacia buscar con todo tu tesón satisfactores, vas a fracasar. Porque Dios nos ha dicho, confiad en mí. ¿No? Dios nos ha dicho que en Él busquemos la fuente más alta de nuestra satisfacción, no en el mundo. El mundo es un mundo caído y Dios no prometió librarte de todo. A veces tenemos esa expectativa de vida, que haciéndonos cristianos, no me voy a enfermar, voy a declarar y voy a decretar que soy sano, ¿no? Y voy a declarar y voy a decretar que esa casa que vi va a ser mía. Y voy a declarar y voy a decretar que ese coche para este año que viene, con el aguinaldo y reuniendo un poco el sueldo de la esposa, y por ahí pido un dinerito al banco, me hago de ese coche que quiero. Lo declaro y lo decreto, hasta lo tocan, ¿no? Así me decían, andábamos en el ministerio de Son de Cristo, un grupo de son que predicaba la palabra hasta a través del son jarocho y la versada, ¿no? Y andábamos rentando, y un hermano un día me lo encuentro en una calle cerca de mi casa, la de Úrsula Galván, y me dice, hermano, yo veo que ustedes sufren mucho por el transporte, ¿no? Vaya a la agencia, vea cuál quiere, una Mercedes-Benz, póngale la mano y, señor, esta es la que quiero, esta va a ser mía. Lo hice como 10 veces, pero me decían, joven, no esté ensuciando los coches. Si no va a comprar, no mayugue usted aquí el producto. No, nunca le hice caso, pero vaya, lo veía y decía, es algo que cree sinceramente la gente. Entonces, queridos hermanos, si tenemos una mala orientación en la vida y vivimos horizontalmente, prepárate, porque tu vida nunca va a alcanzar a ser de la altura de lo que Dios quiere para ti. ¿No? Entonces, hemos visto la separación de Dios, la ausencia o distorsión del camino de Dios, la orientación de la vida de cada persona cuando se da en horizontal y no en vertical, ¿no? Y por último, cuarta cosa, expectativas irreales. Queridos hermanos, vivimos en un mundo caído. A ver, se lo repito, vivimos en un mundo caído, por lo tanto es incompleto, insatisfactorio y disfuncional. Y quiero ponerles pues nuestro máximo ejemplo, ¿no? Al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a verlo a Él. En su paso por la tierra, el Señor no tuvo satisfacciones, no tuvo los comunes satisfactores, porque decía Él de otra manera que su satisfacción era hacer la voluntad de su Padre. Ese era su gozo, y eso debe ser nuestro gozo también, ¿no? Pero miren, su familia disfuncional, creía que estaba loco Jesús. Un día, cuando estaba en una casa ministrando a la gente, ¿se acuerdan que es aquella vez que bajan un paralítico por el techo y Él lo sana? Bueno, antes de que Él empezara en eso, dice, oye Jesús, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y Él sabía por qué iba. Le decían, Jesús,
ya no está de acuerdo, vayan por él, ¿no? Y entonces Jesús, sabiendo eso de su familia, decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice: los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, su familia nunca lo comprendió. No tuvo una familia como nosotros, ¿no? En ese sentido, no tuvo estabilidad económica. Rabí, ¿dónde moras? Mira, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Te imaginas que fuera eso nosotros? ¿Qué clase de fracasados, ¿no? Y de falta de bendición diríamos que tenemos si viviéramos así? Soy muy fracasado. Entonces, familia disfuncional, una inestabilidad económica, ni siquiera tuvo buenos discípulos, queridos hermanos. Ni siquiera, porque el día que le crucificaron, ¿dónde estaban todos? Y era el pastor, dijo él, y las ovejas eran dispersadas, ¿no? Se ocultaron. Aún el que se le quedó cerca: oye, tú eres uno de ellos, maldecía. No tuvo buenos discípulos. Son como nosotros, ¿no? No somos buenos discípulos. Entonces, familia disfuncional, inestabilidad económica, malos discípulos. No tuvo ni siquiera, cuando tuvo que ver con la ley, buenos jueces, ¿no? Llevó un juicio religioso, el Sanedrín todo compuesto, testigos pagados, lo condenaron. Cuando fue con Pilatos: yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con esto. Lo condenaron sin testigos, había quien abogaba en su contra, sus hechos decían de quién era él, y sin embargo los jueces determinaron morir de la manera, para Jesús, que muriera de la manera más vergonzosa, crucificado. Maldito todo aquel que muere en un madero, dice el Escrito. Se echó maldición por nosotros. Así es que ni en su muerte, dice que su muerte fue en medio de unos malhechores, pero con los ricos fue en su sepultura. Lo toma José de Arimatea y le cava una tumba en la roca, que era una cuestión de nobles, y le da un lugar. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre, porque dice: cuando haya puesto su vida por aflicción, entonces verá linaje. Y nosotros somos su linaje, hermanos. Fue muy exitoso Jesús, pero tuvo una familia disfuncional, tuvo una mala situación económica, tuvo muy malos discípulos, tuvo los peores jueces y no tenía comodidades. No tenía comodidades. Lo que les dije, no tenía donde recostar su cabeza. No tenía un lugar donde llegar y me está esperando una comida caliente, ¿no? Una cama hecha. Por eso dijo Isaías de él: varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Se imaginan la vida de Jesús comparada con lo que ahora buscamos nosotros? Comparado con Carlos Slim, ¿qué sería? Sin embargo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que vemos la vida de Jesús. El choque de lo que esperamos y lo que en realidad tenemos, queridos hermanos, produce insatisfacción. Dicen que un policía ya antiguo, ya de muchos años, encontró a un hombre que se quería arrojar de un puente. Se le acercó y le dijo: oiga, considere usted la vida, ¿cómo se va a arrojar del puente? ¿No? Dice: miren, me despidieron del trabajo, mi esposa me maltrata, mis hijos no me quieren, ¿no? Y todavía estoy diagnosticado con una enfermedad. Le dijo el policía: agárreme la mano, ahorita nos aventamos los dos. Queridos hermanos, el choque entre lo que esperamos y la realidad de lo que vivimos produce insatisfacción, a menos que tengamos puestos los ojos en Jesús. Entonces sabemos que esto no termina aquí, esto no es todo, ¿no? Dice
un cántico que cantábamos antiguamente: si sufrimos aquí, reinaremos allá. Entonces, en ese aspecto, si nosotros creemos que por ser de Cristo no vamos a tener problemas, no vamos a tener sufrimientos, no nos vamos a enfermar, no vamos a tener conflicto aún dentro de la iglesia, queridos hermanos, estábamos equivocando el camino. Hay que tener realidades de vida que dimanen de la palabra y que vengan de Cristo, y entonces nosotros podemos decirle a Él: Señor, como tú me has dicho, voy a estar siempre gozoso, voy a hablar sin cesar y voy a dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo, porque esa es tu voluntad para tu vida, Cristo. ¿Cuál es el remedio para estos 4 puntos? La separación de Dios, la ausencia o distorsión del camino de Dios, la orientación de la vida de cada persona y las expectativas irreales. El remedio es aceptación y gratitud. Querido hermano, acepta todo lo que Dios manda, ahora sea bueno o ahora sea malo, y agradécele a Él. Porque cada vez que te pone una prueba, Señor, con esto me estás haciendo anhelar el cielo, me estás haciendo anhelar orar a ti, me estás haciendo buscar más en tu palabra para hallar consuelo para esta alma afligida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, dijo David, yo me gocé en tu palabra como quien reparte despojos. ¿Ven? Hay que volver a Dios, hay que buscar a Dios, buscarlo cada día de nuestra vida, buscarle hacer la voluntad. No he venido, dijo Jesús, para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Para eso venimos nosotros. Y en el jardín del Getsemaní: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queridos hermanos, hay que buscar a Dios para no vivir vanidades ilusorias. Vida vertical, vida de oración, vida de lectura de la palabra, vida de reunión. Miren cuánto trabajo nos cuesta luego venir los domingos. Queridos hermanos, Salmos 6:12, así como Jonás, Salmos 61:2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame, Señor. Llévame a tu presencia. Llévame a tu búsqueda. Llévame a través de la lectura diaria de la palabra a conocer más de ti, Señor. Llévame en la oración constante. Llévame en el ayuno. ¿Para qué? Para que no viva yo vanidades ilusorias. Querido hermano, si esto te propones y si esto te haces en tu vida, ¿no?, con la ayuda de Dios, el poder del Espíritu Santo, querido hermano, de esa vida que estás viviendo a medias, que no tiene satisfacciones, el Señor le va a ordenar al gran pez que es el mundo que te vomite de su boca. Que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos traes tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. ¿Qué está pasando conmigo, Señor? ¿Será que estoy separado de ti por mi inconstancia? ¿Por ese pecado regalón que no me deja entregarme completamente a ti? ¿Será que tengo una distorsión de tu persona, Señor, en mi vida? ¿Será que te veo como un Dios, pues, Señor, que me chiquea en mis cosas, ¿no?, que me permite por ahí cosas que no son de tu agrado, pero porque me amas, tu amor supera
a tu justicia, Señor? ¿O será que te considero un padre tan duro que no quiero hacer nada con mi vida porque no sea que me vaya yo a equivocar y te desagrade? Vivo con miedo, Señor, porque no te conozco. ¿O será, Señor, que la orientación de mi vida va más bien hacia lo material, va hacia la diversión, Señor, va hacia la popularidad? Y no tengo esa dimensión vertical de poner los ojos en ti, autor y consumador de la fe. O Padre, estoy teniendo expectativas irreales, como que quisiera yo ganar todo el mundo, pero a costa y riesgo de perderte a ti. Está siendo así, Señor. Perdóname. Perdóname que esta tarde sea el inicio de un nuevo camino en Cristo para mi vida y que sea como los magos del Oriente que una vez que vieron a Jesús volvieron por otro camino a su lugar. Así en esta tarde que vuelva yo a ti, la fuente de mi comunión, la fuente de mi gozo, la fuente de mi esperanza. Señor, que vuelva yo a ti como un asunto del más alto privilegio en mi vida. Ayúdame a vivir una vida que te agrade, Señor. Ayúdame a confesar mi falta y mi pecado y perdóname, abogado santo. Aleja de mí mi pecado. Quiero vivir en santidad y en comunión contigo. Ayúdame, Espíritu Santo. Padre, gracias por este estudio, que quede grabado con letras de fuego tu palabra en mi corazón, tu persona en mi vida y la guía del Espíritu Santo en mi camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones.